Regresó sin avisar, cuando el sol apenas comenzaba a romper la neblina del amanecer. Pensó que encontraría el rancho igual que siempre, silencioso, abandonado, detenido en el tiempo. Pero al acercarse al corral, su corazón casi se detuvo. Allí estaba el caballo más peligroso de la región, aquel que nadie podía montar, frente a un ranchero humilde, callado, sin látigo ni gritos. Lo que ese hombre hacía no tenía sentido, y lo que ella vio la dejó al borde del desmayo, porque en ese instante entendió que nada volvería a ser igual. Si estas historias profundas del campo, de caballos y de decisiones que cambian destinos te conmueven, suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final. Isabel Montes regresó al rancho sin avisar a nadie. No llamó al capataz, no escribió mensajes, no dejó pistas. Simplemente tomó la carretera antes del amanecer, cuando el cielo todavía estaba cubierto por una mezcla de azul oscuro y nubes bajas que anunciaban un día pesado, de esos que parecen cargar recuerdos. El camino de tierra seguía igual. Polvo fino, cercas viejas, árboles torcidos por el viento de los años. Cada metro recorrido le apretaba el pecho. Hacía 7 años que no volvía. 7 años desde que enterró a su esposo, Ernesto Montes, y con él una parte de sí misma. El rancho, que durante décadas fue símbolo de respeto en el pueblo, se convirtió, después de su muerte, en un lugar incómodo, lleno de deudas, rumores y miradas que juzgaban en silencio. Isabel no huyó por cobardía, huyó porque quedarse dolía demasiado. Pero el tiempo pasó, y las cartas del banco comenzaron a llegar con más insistencia. El capataz hablaba de problemas, de animales difíciles, de hombres que no querían seguir trabajando allí. Y entonces, una noche sin dormir, Isabel tomó una decisión que ni ella misma esperaba: regresar antes de lo previsto. Cuando cruzó el portón oxidado del rancho, el sonido del metal al moverse la estremeció. Era el mismo chirrido de siempre, ese que Ernesto decía que algún día arreglaría, y nunca lo hizo. Estacionó la camioneta cerca de la casa principal. Bajó despacio, respirando hondo. El aire olía a tierra húmeda, a madera vieja, a pasado. Todo parecía más pequeño, más vacío. Caminó unos pasos y se detuvo al notar algo extraño. No se escuchaban voces. Ningún caballo relinchaba con fuerza. Ningún hombre gritaba órdenes. Para un rancho en plena mañana, el silencio era inquietante. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, cerca del corral más apartado, había una figura masculina. Un hombre joven de sombrero desgastado, camisa sencilla y postura tranquila. Estaba dentro del corral, con el caballo. Isabel sintió un golpe seco en el pecho. No cualquier caballo, el diablo. Así lo llamaban todos en el pueblo. El animal que nadie podía montar, el que había herido a hombres experimentados, el que, según decían, estaba perdido, arruinado por la violencia y el maltrato. Isabel avanzó unos pasos, incrédula. «No», susurró, llevándose una mano a la boca. El caballo negro estaba quieto, con las orejas atentas, el cuerpo tenso pero sin atacar. Frente a él, el ranchero no levantaba la voz, no tiraba de ninguna cuerda. No había látigo, no había fuerza. Solo estaba allí, respirando. Isabel sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en la cerca de madera para no caer. Su corazón latía con fuerza, no solo por el peligro evidente, sino por la imagen imposible que tenía frente a sus ojos. Durante años había escuchado historias sobre ese caballo, que era agresivo, que estaba loco, que lo mejor era venderlo o sacrificarlo, y ahora un desconocido estaba dentro del corral, a menos de 1 metro de él, como si nada. «Oiga», intentó decir, pero la voz apenas le salió. El hombre no reaccionó de inmediato. Continuó con movimientos lentos, casi imperceptibles. Recién después de unos segundos giró un poco la cabeza.
sin dejar de prestar atención al animal. «No se acerque más, señora», dijo con voz baja pero firme. Todavía no confía en los extraños. Esa frase terminó de desconcertarla. «¿Quién es usted?», preguntó Isabel, recuperando un poco el aliento. «¿Y quién le dio permiso para estar ahí?». El ranchero giró despacio. Su rostro mostraba cansancio, pero también una calma extraña, poco común en alguien que estaba frente a un animal peligroso. «Me llamo Mateo Rivera», respondió. «Trabajo aquí desde hace 2 meses». Isabel frunció el ceño. Nadie le había hablado de él. «¿Y el capataz?», preguntó. «¿Él sabe que está haciendo esto?». Mateo esbozó una leve sonrisa, sin ironía. «El capataz cree que estoy perdiendo el tiempo». Isabel tragó saliva. Observó al caballo. Observó al hombre. Algo no encajaba. «Ese animal ha lastimado gente», dijo. «No es un juego». Mateo asintió lentamente. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué arriesgarse?». Mateo bajó la mirada por un instante. Cuando volvió a hablar, su voz fue casi un susurro. «Porque nadie se ha detenido a preguntarse por qué es así». Esa respuesta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Isabel sintió una presión en el pecho que no era solo miedo. Era algo más profundo. Algo que tenía que ver con ella, con su historia, con todo lo que había callado durante años. Dio un paso atrás, sin dejar de mirar la escena. El caballo resopló suavemente. No retrocedió. No atacó. Mateo levantó la mano despacio, sin tocarlo, solo dejándola cerca como si ofreciera presencia, no control. Isabel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas sin saber por qué. Ese rancho, que ella creía muerto, le estaba mostrando algo desde el primer minuto. Algo que no esperaba. Algo que la obligaría a quedarse y a enfrentar todo lo que había evitado durante años. Y mientras el sol terminaba de salir sobre las colinas, Isabel entendió que su regreso no era solo para salvar el rancho, era para enfrentarse a sí misma. Isabel no se fue de inmediato después de aquella escena. Regresó a la casa principal, dejó su bolso sobre la mesa antigua del comedor y se sentó sin encender la luz. El interior olía a encierro y madera húmeda. Todo seguía donde lo había dejado, como si el tiempo se hubiera detenido el día que cerró la puerta por última vez. Pero su mente no estaba allí. Estaba en el corral, en el caballo negro, en el ranchero silencioso que hablaba como si entendiera algo que los demás nunca quisieron ver. Intentó recordar cuándo empezó todo con el diablo. Ese caballo había llegado al rancho poco antes de la muerte de Ernesto. Era joven, fuerte, con una mirada viva que imponía respeto. Ernesto decía que sería el orgullo del lugar, el mejor animal de trabajo. Y al principio lo fue. Pero después, todo se torció. Tras la muerte de su esposo, Isabel se encerró en su dolor. Delegó decisiones. Permitió que otros manejaran el rancho. Y el diablo pasó por manos equivocadas. Hombres impacientes, castigos innecesarios, gritos, golpes. Un animal aprende rápido cuando el miedo se convierte en rutina. Al caer la tarde, Isabel salió nuevamente. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el rancho de tonos naranjas y sombras largas. Desde lejos vio a Mateo sentado fuera del corral, apoyado contra la cerca. No estaba tocando al caballo, no estaba haciendo nada que pudiera llamarse trabajo. Solo estaba allí. «¿Siempre es así?», preguntó Isabel al acercarse. «Horas sin hacer nada». Mateo levantó la vista con tranquilidad. «Desde afuera parece que no hago nada», respondió. «Pero él sí». Isabel siguió su mirada. El diablo estaba de pie, observándolos. Ya no golpeaba la madera. Ya no giraba en círculos como antes. «Antes no se quedaba quieto», dijo ella. Mateo asintió. «Porque nadie se quedaba con él». Isabel cruzó los brazos, incómoda. «Ese caballo casi mata a un hombre hace un año». «No fue el caballo», respondió Mateo sin dureza.
Fue el miedo. Esa respuesta le molestó. «Usted no estuvo aquí», replicó. «No sabe lo que pasó». Mateo guardó silencio unos segundos. Luego habló despacio. «Sé lo que es que te llamen irrecuperable». Isabel no respondió. Algo en el tono de su voz le indicó que no era una frase al azar. Al día siguiente, el pueblo empezó a murmurar. Alguien vio a Isabel de regreso. Alguien comentó que había un ranchero extraño tratando de domar a el diablo sin fuerza. Y como siempre, los rumores crecieron. «Ese muchacho va a terminar muerto», decían en la tienda. «O va a hacer que el caballo se vuelva peor», agregaban otros. Esa mañana, 2 rancheros se acercaron al corral, hombres mayores con años de experiencia y orgullo pesado en los hombros. «Oye, muchacho», gritó uno, «así no se trabajan los animales». Mateo no respondió. «Ese caballo necesita mano dura», dijo el otro. «Lo que haces es una pérdida de tiempo». Mateo siguió sentado. Isabel observaba desde la distancia. Sintió vergüenza ajena, sintió miedo, pero también algo nuevo. Curiosidad. «Déjenlo», intervino ella finalmente. «Mientras no ponga en riesgo a nadie, se queda». Los hombres la miraron sorprendidos. «Señora, ese animal no sirve», insistió uno. «Nadie lo quiere». Mateo se levantó despacio y habló por primera vez con firmeza. «Eso no significa que no valga». Los rancheros se rieron. «¿Lo vas a convertir en mascota?», se burlaron antes de irse. Esa noche, Isabel no pudo dormir. Recordó cuántas veces escuchó frases parecidas tras la muerte de Ernesto. «Ese rancho ya no sirve. Una mujer sola no puede con esto. Nadie lo quiere». A la mañana siguiente salió temprano. Encontró a Mateo limpiando el área cercana al corral. Sus movimientos eran lentos, constantes. «¿Por qué no se defiende cuando se burlan?», preguntó ella. Mateo siguió trabajando. «No estoy aquí para convencerlos», respondió. «Estoy aquí para que él deje de tener miedo». Isabel lo miró con atención. «¿Y si nunca cambia?». Mateo se detuvo. La miró por primera vez directamente a los ojos. «Entonces al menos sabrá que alguien lo intentó sin lastimarlo». Esa frase la dejó sin palabras. Durante los días siguientes, Isabel observó cambios pequeños, casi imperceptibles. El diablo se acercaba más a la cerca. Permitía que Mateo entrara sin alterarse. Ya no mostraba los dientes. Pero el pueblo no veía progreso. Solo veía lentitud. «Ese caballo es una vergüenza», le dijo el capataz. «Nos hace quedar mal». Isabel dudó. Las deudas seguían ahí. La presión era real. Pero cada vez que pensaba en vender al caballo, recordaba la calma con la que ahora la miraba desde el corral. Una tarde, Mateo se acercó a ella. «Pronto tendré que entrar con él», dijo. «¿De verdad?». Isabel sintió un nudo en el estómago. «¿Estás seguro?». Mateo asintió. «Si no confía en mí, nunca confiará en nadie». Isabel miró hacia el corral. El diablo levantó la cabeza, atento, como si escuchara. Por primera vez Isabel tuvo miedo, no del caballo, sino de perder aquello que apenas comenzaba a entender. El día amaneció pesado, con nubes bajas que parecían aplastar el rancho contra la tierra. Isabel se levantó antes de que saliera el sol. No había dormido bien. La conversación de la tarde anterior seguía girando en su cabeza una y otra vez. «Pronto tendré que entrar con él. De verdad». Esa frase no la había dejado en paz. Se preparó un café sencillo y salió al porche. Desde allí, el rancho parecía el mismo de siempre. Las cercas viejas, el establo con tablas desgastadas, el corral apartado donde estaba el diablo. Pero Isabel sabía que algo había cambiado. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en el pecho. Mateo ya estaba despierto. Lo vio caminando despacio hacia el corral, como todos los días, con el mismo sombrero gastado y la misma calma que a muchos les parecía falta de carácter.
Isabel lo observó en silencio. No entendía cómo alguien podía moverse así, sin prisa, en un lugar donde siempre se vivía corriendo contra el tiempo y las deudas. Decidió acercarse. Siempre llega antes que todos, dijo ella, rompiendo el silencio. Mateo asintió sin dejar de caminar. El rancho habla más claro temprano, respondió, antes de que lleguen las opiniones. Isabel frunció ligeramente el ceño. Aquí sobran opiniones, dijo, y faltan resultados, según ellos. Mateo se detuvo frente al corral. El diablo levantó la cabeza al verlo. No retrocedió, no resopló con violencia. Los resultados no siempre hacen ruido, contestó Mateo. A veces solo se notan cuando ya es tarde para negarlos. Isabel lo observó con atención. Cada vez le resultaba más difícil encasillarlo. No hablaba como los otros rancheros, no se defendía, no presumía experiencia. Simplemente estaba ahí, constante, firme. ¿De dónde viene usted, Mateo?, preguntó ella de pronto. Mateo tardó unos segundos en responder. De un lugar donde aprendí a callar, dijo finalmente. Isabel no insistió. Intuyó que empujar solo cerraría puertas. Ese mismo día, el ambiente en el rancho se volvió tenso. El capataz, don Julián, reunió a 2 trabajadores cerca del establo. Hablaban en voz baja, pero lo suficientemente cerca como para que Isabel captara fragmentos. Esto no va a terminar bien. La señora se está dejando llevar. Ese muchacho no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Isabel sintió un viejo cansancio recorrerle el cuerpo. El mismo que sintió años atrás cuando, tras la muerte de Ernesto, todos parecían saber mejor que ella qué debía hacer. Caminó hacia ellos con paso firme. Si tienen algo que decir, díganmelo de frente, ordenó. Los hombres se quedaron en silencio. Don Julián aclaró la garganta. Señora, con todo respeto, ese ranchero no encaja aquí. El caballo sigue siendo peligroso y usted está apostando demasiado. Isabel respiró hondo. Lo que yo apuesto es mío, respondió. Y lo que él hace, también. Don Julián negó con la cabeza. La gente habla. La gente siempre habla, dijo Isabel, y casi nunca ayuda. Más tarde, cuando los hombres se dispersaron, Mateo se acercó a ella. No quería causarle problemas, dijo. Isabel lo miró fijamente. Los problemas ya estaban aquí antes de usted, respondió. Solo que ahora tienen nombre. Mateo bajó la mirada. Si en algún momento cree que debo irme. No, lo interrumpió Isabel. Si se va, será porque yo lo decido. No por presión. Mateo asintió con respeto. Esa tarde, Isabel decidió quedarse observando. El cielo se cerró aún más, y una ligera llovizna comenzó a caer. Mateo entró al corral con cuidado. No se acercó de inmediato al caballo. Se quedó a varios metros, de pie, sin hacer nada. Isabel sintió el impulso de gritarle que tuviera cuidado, pero se contuvo. El diablo caminó en círculos pequeños. Sus músculos seguían tensos, pero ya no había rabia descontrolada en sus movimientos. Mateo no avanzó. Esperó. Minutos pasaron. La lluvia se volvió más intensa. Isabel se empapó sin darse cuenta. Finalmente, el caballo se detuvo. Bajó un poco la cabeza. Mateo dio un paso. Isabel sintió que el corazón se le subía a la garganta. El diablo no reaccionó mal. Solo resopló. Mateo dio otro paso. Lentamente. Esto es una locura, susurró Isabel para sí misma. Pero no era una locura impulsiva. Era una paciencia calculada, casi dolorosa de observar. Mateo levantó la mano, sin tocar aún al animal. Tranquilo, murmuró. Nadie te va a obligar hoy. Isabel no supo por qué, pero esas palabras la atravesaron. Recordó cuántas veces ella misma había hecho cosas obligada por las circunstancias, por las expectativas, por el miedo a perderlo todo. Cuando Mateo salió del corral, empapado y cansado, Isabel lo esperaba. Hoy estuvo más cerca, dijo ella. Mateo asintió.
Porque hoy me creyó, respondió. ¿Creer qué? Mateo la miró con seriedad. Que no voy a fallarle. Isabel sostuvo su mirada. Por primera vez en muchos años, confió en alguien sin tener garantías. Y eso la asustó más que cualquier caballo. La lluvia no cesó en toda la noche. Golpeaba el techo de la casa principal con una insistencia que a Isabel le resultó insoportable. Cada gota parecía marcar el paso del tiempo que había perdido lejos del rancho, de las decisiones que había dejado en manos de otros, del miedo que aún no se atrevía a enfrentar del todo. Al amanecer, el cielo seguía gris. El aire estaba pesado y el suelo, cubierto de lodo. Isabel se vistió sin apuro, pero con una sensación extraña de alerta. Sabía que ese día no sería tranquilo, y no se equivocó. Apenas salió al patio, vio una camioneta detenerse cerca del portón. De ella bajaron 3 rancheros del pueblo, hombres conocidos, de los que nunca ocultaban su opinión. No venían a saludar. «Buenos días, señora», dijo uno de ellos con un tono que de respeto tenía poco. «Necesitamos hablar». Isabel respiró hondo. «Si es sobre el rancho, aquí mismo puede ser», respondió. Los hombres intercambiaron miradas. El más alto dio un paso al frente. «Es sobre el caballo, y sobre el muchacho ese». Isabel sintió un nudo en el estómago, pero no retrocedió. «Mateo», corrigió. «Tiene nombre». «Como sea», replicó el hombre. «Ese animal es un peligro y usted lo sabe. No podemos seguir permitiendo esto». «¿Permitiendo qué?», preguntó Isabel con calma forzada. ¿Que alguien intente hacer las cosas distinto? «Permitiendo que alguien sin experiencia juegue a ser domador», intervino otro. «Ya hubo demasiados accidentes». Isabel cruzó los brazos. «No ha habido ninguno desde que él está aquí». «Todavía», respondieron casi al mismo tiempo. Antes de que Isabel pudiera responder, Mateo apareció desde el establo. Se detuvo a unos metros, sin interrumpir, pero atento. «No vine a causar problemas», dijo uno de los rancheros, levantando la voz para que Mateo escuchara. «Pero ese caballo debería irse, nadie lo quiere, nadie lo va a comprar, y nadie debería arriesgarse por él». Mateo dio un paso al frente. «Con respeto», dijo, «yo sí quiero trabajar con él». Los hombres se rieron. «Eso no es querer», respondió uno. «Eso es no entender». Mateo no se alteró. «Entender no siempre es imponer», dijo. «A veces es esperar». El silencio que siguió fue tenso. Isabel sintió cómo las miradas se posaban sobre ella. Sabía que ese era el momento que todos esperaban, que eligiera. «El caballo se queda», dijo finalmente. «Y Mateo también». Uno de los hombres negó con la cabeza. «Entonces no diga que no se lo advertimos». Cuando se fueron, el ambiente quedó cargado. Isabel soltó el aire que había estado conteniendo. «Esto va a traer consecuencias», dijo, más para sí misma que para Mateo. «Siempre las trae», respondió él. «Cambiar incomoda». Ese día, los trabajadores del rancho estuvieron distantes. Cumplían sus tareas, pero sin hablar de más. Isabel notó miradas, susurros, gestos de desaprobación. No era nuevo para ella, pero esta vez dolía distinto. Al mediodía, don Julián se acercó con gesto serio. «Señora, el pueblo está molesto», dijo. «Dicen que usted se está aferrando a algo que no tiene futuro». Isabel lo miró cansada. «¿Y usted qué piensa, Julián?». El capataz dudó. «Pienso que ese muchacho no actúa como los demás, y eso da miedo». Isabel asintió lentamente. «A mí también», confesó. «Pero más miedo me da seguir haciendo lo mismo de siempre». Por la tarde, Isabel decidió acercarse sola al corral. Mateo no estaba dentro. El diablo caminaba tranquilo, con movimientos más suaves que días atrás. Cuando ella se aproximó, el caballo la observó, atento, pero no agresivo. «Tranquilo», murmuró ella sin saber por qué. El caballo no se apartó. Isabel sintió un nudo en la garganta.
Recordó cuántas veces ella misma se había cerrado, había levantado barreras, había reaccionado con dureza solo para no volver a sufrir. Tal vez te entiendo más de lo que quisiera, susurró. Mateo apareció detrás de ella. Nunca se acerque sola sin avisar, dijo con suavidad. No porque sea malo, sino porque aún está aprendiendo a confiar. Isabel asintió. ¿Y si todo esto falla?, preguntó. Si un día se lastima a alguien. Mateo la miró con seriedad. Entonces asumiré mi responsabilidad, respondió. Pero no voy a rendirme antes. Esa noche, Isabel se sentó en la mesa del comedor con papeles y cuentas. El rancho seguía en riesgo. Nada estaba resuelto. Pero por primera vez en años, no se sentía sola tomando decisiones. Desde la ventana, vio a Mateo caminar hacia el corral por última vez ese día. El diablo se acercó a la cerca al verlo. No era una victoria. No todavía. Pero era una señal. Y a veces, eso era suficiente para seguir. La casa principal siempre había sido grande para 2 personas. Ahora, para una sola, resultaba inmensa. Isabel se despertó en plena madrugada, sobresaltada por el viento que golpeaba una de las ventanas mal cerradas. Permaneció unos segundos mirando el techo, respirando con dificultad. No había soñado con Ernesto esa noche, pero aún así sentía su ausencia como una presión constante, silenciosa, que no la dejaba descansar. Se levantó despacio y caminó descalza hasta la cocina. Encendió una luz tenue. El reloj marcaba las 4:20 de la mañana. Demasiado temprano para empezar el día. Demasiado tarde para volver a dormir. Preparó café sin pensar, por costumbre más que por deseo. Mientras el agua hervía, apoyó las manos en la mesa y bajó la cabeza. El silencio del rancho era distinto al de la ciudad. Aquí no era ruido ausente, era memoria acumulada. Recordó la última discusión que tuvo con Ernesto, la noche antes de su muerte. Hablaron de dinero, de responsabilidades, de decisiones postergadas. Nunca imaginaron que sería la última vez. Si hubiera vuelto antes, susurró sin darse cuenta, pero no terminó la frase, porque el pasado no se reescribe. Cuando amaneció, Isabel ya estaba vestida. Salió al patio con el café aún caliente entre las manos. El aire estaba frío y limpio. A lo lejos, vio movimiento en el corral. Mateo. Como siempre, había llegado antes que todos. Isabel dudó unos segundos, pero decidió acercarse. Lo encontró sentado en el suelo, fuera del corral, con la espalda apoyada en la cerca. El diablo estaba de pie a pocos metros, tranquilo, observándolo. ¿No duerme?, preguntó Isabel. Mateo sonrió apenas. Duermo poco, respondió. Me acostumbré. ¿Desde cuándo? Mateo tardó en contestar. Desde que entendí que, si me dormía, nadie cuidaba de lo que importaba. Isabel se sentó en un tronco cercano. Bebió un sorbo de café. A veces pienso que este lugar me está probando, confesó, como si me preguntara si de verdad quiero quedarme. Mateo no la miró, pero escuchaba con atención. Los lugares no prueban, dijo, solo reflejan. Esa respuesta la dejó pensativa. Durante el día, Isabel se dedicó a revisar papeles antiguos, contratos, cuentas atrasadas. El rancho no estaba perdido, pero tampoco estaba a salvo. Cualquier decisión equivocada podría hundirlo definitivamente. Y el caballo seguía siendo un punto de conflicto. Al mediodía, don Julián volvió a insistir. «Señora, hay un comprador interesado», dijo. «No pagará mucho, pero se lo lleva rápido». Isabel levantó la mirada. ¿Por el diablo? Sí, para otros fines, respondió Julián, evitando mirarla. Isabel entendió. Cerró los ojos unos segundos. No, dijo finalmente. No lo voy a vender. Don Julián suspiró. Está poniendo en riesgo todo. Tal vez, respondió ella. Pero ya perdí demasiado como para vender lo poco que aún resiste. Esa tarde, Isabel se sintió más cansada que de costumbre.
El peso de decidir sola la agotaba. Caminó sin rumbo hasta el establo viejo, donde Ernesto solía guardar sus herramientas. Entró despacio. El olor a metal y cuero la golpeó de inmediato. Allí, apoyada contra la pared, seguía la silla de montar que él usaba. Nadie la había tocado desde su muerte. Isabel pasó la mano por el cuero gastado. Cerró los ojos. «No sé si lo estoy haciendo bien», susurró. «Pero estoy intentando no huir otra vez». Las lágrimas cayeron sin aviso. No lloraba así desde hacía años. No por Ernesto, no por el rancho. Lloraba por ella misma, por la mujer que había dejado de ser y por la que aún no sabía cómo reconstruir. Cuando salió del establo, Mateo la estaba esperando a unos metros. No se acercó de inmediato. Respetó el espacio. «No tiene que cargar con todo sola», dijo con voz baja. Isabel lo miró, sorprendida. «¿Cómo supo?» «A veces el silencio dice más que las palabras», respondió. Isabel respiró hondo. «¿Por qué se quedó aquí, Mateo?», preguntó. «Podría trabajar en cualquier otro rancho, sin conflictos, sin miradas encima». Mateo tardó en responder. «Porque aquí nadie espera nada de mí», dijo finalmente. «Y eso me permite ser quien soy». «¿Y quién es usted?», preguntó Isabel. Mateo miró hacia el corral. Alguien que aprendió tarde que la fuerza no repara lo roto. Isabel asintió lentamente. Al caer la noche, Isabel se sentó en el porche, envuelta en una manta. Desde allí, vio a Mateo entrar una vez más al corral. Se acercó un poco más que otros días. El diablo no se apartó. No hubo grandes gestos, no hubo victoria visible. Pero Isabel entendió algo fundamental. El cambio verdadero no siempre es ruidoso. A veces avanza despacio, casi invisible, sostenido solo por la decisión de no rendirse. Y esa noche, por primera vez desde su regreso, Isabel durmió sin sobresaltos. El día comenzó con un calor extraño, pesado, como si el aire se hubiera detenido sobre el rancho. Isabel lo notó apenas salió de la casa. No corría viento, y el silencio parecía más denso de lo habitual. Mateo ya estaba en el corral. Pero esa mañana no estaba sentado afuera, ni observando a distancia. Estaba dentro. Isabel sintió un sobresalto inmediato. Se quedó quieta, observando desde lejos, con el corazón acelerado. Mateo no estaba montando al caballo, pero se encontraba a menos de 1 metro de él, demasiado cerca para alguien que el pueblo entero consideraba un peligro. El diablo no se movía. Tenía el cuerpo tenso, pero no agresivo. Sus ojos seguían cada gesto de Mateo, como evaluándolo, midiendo su intención. Mateo respiraba despacio. Isabel podía verlo incluso desde la distancia. Inhalaba profundo, exhalaba lento, como si su propio cuerpo marcara el ritmo del momento. «Todavía no», murmuró Isabel para sí misma. No sabía a quién se lo decía. Mateo levantó la mano y, por primera vez desde que Isabel había regresado, tocó el cuello del caballo. Fue un contacto breve, casi simbólico. Isabel sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la cerca. El diablo dio un paso atrás, resopló con fuerza, pero no atacó. No giró, no golpeó. Mateo retiró la mano de inmediato. «Gracias», susurró. Isabel no entendía por qué, pero esa palabra la atravesó como un golpe. Más tarde, cuando Mateo salió del corral, se sentó en el suelo, visiblemente agotado. Isabel se acercó sin decir nada. Permanecieron en silencio varios segundos. «Hoy dio un paso enorme», dijo ella finalmente. Mateo asintió, pero no sonrió. «No fue por mí», respondió. «Fue porque hoy decidió confiar un poco más». Isabel dudó, pero sintió que ese era el momento. «Mateo», comenzó. «Nunca me habló de su pasado. Y no quiero invadir, pero creo que entenderlo me ayudaría a entender todo esto». Mateo bajó la mirada.
Se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos. No suelo hablar de eso, dijo, pero tal vez ya sea hora. Se quedaron sentados a la sombra del establo. El calor era intenso, pero ninguno se movió. Crecí en un rancho más pequeño que este, empezó Mateo. Mi padre creía que todo se resolvía a golpes. Animales, personas, daba igual. Isabel apretó los labios escuchando. Si un caballo no obedecía, lo castigaba. Si yo no entendía algo, también. Aprendí temprano a callar, a aguantar, a no mostrar miedo. Hizo una pausa. Un día, uno de los caballos se volvió agresivo. Nadie quería acercarse. Mi padre dijo que estaba perdido, y lo sacrificó frente a mí. Yo tenía 12 años. Isabel sintió un nudo en la garganta. Ese día entendí algo, continuó Mateo. El problema nunca fue el caballo, fue la forma en que lo trataron. Isabel no supo qué decir. Me fui de ese rancho a los 17, agregó. Pasé por muchos lugares, siempre igual. Gente imponiendo, animales respondiendo con miedo, hasta que encontré a alguien que trabajaba distinto. ¿Quién?, preguntó Isabel. Un viejo domador, respondió Mateo. No hablaba mucho. Me enseñó que la fuerza consigue obediencia, pero la paciencia consigue respeto. Isabel asintió lentamente. Y desde entonces, dijo ella, desde entonces busco lugares donde aún haya algo que salvar, terminó Mateo. Ambos miraron hacia el corral. El diablo estaba tranquilo, mordisqueando un poco de heno. El pueblo no va a cambiar de opinión fácilmente, dijo Isabel. Están esperando que falle. Mateo levantó la mirada. Lo sé. ¿Y si fallan sus fuerzas?, preguntó ella. ¿Y si un día el miedo gana? Mateo la miró con una seriedad que la desarmó. Entonces me levantaré al día siguiente y volveré a intentarlo, respondió. Como hice toda mi vida. Esa tarde, algo inesperado ocurrió. Uno de los trabajadores jóvenes, Luis, se acercó al corral con cautela. Observó a Mateo y al caballo durante varios minutos antes de hablar. Nunca lo había visto así de tranquilo. Dijo, al caballo. Mateo asintió. Está aprendiendo, respondió, igual que nosotros. Luis dudó. ¿Puedo quedarme a mirar? Mateo sonrió apenas. Mientras no intentes imponer nada. Isabel observó la escena desde lejos. Por primera vez, alguien del rancho no se burlaba, no cuestionaba, solo observaba, y eso era un cambio. Al caer la noche, Isabel se encontró escribiendo en una libreta vieja. No cuentas, no números, pensamientos. Tal vez el rancho no necesita fuerza, tal vez necesita tiempo. Cerró la libreta y miró hacia afuera. El corral estaba en calma. Mateo se retiraba lentamente. El diablo no se agitó al verlo irse. Isabel entendió entonces que el verdadero riesgo no era confiar. El verdadero riesgo había sido rendirse antes. El rumor se extendió más rápido que el polvo en el camino. Para cuando el sol alcanzó el punto más alto del cielo, todo el pueblo sabía que algo estaba por suceder en el rancho Montes. Hoy lo va a intentar, decían unos. Hoy se va a lastimar, aseguraban otros. Ya era hora de que alguien pusiera fin a esa locura, concluían los más duros. Isabel lo supo antes de que nadie se lo dijera. Bastó con ver la camioneta detenerse frente al portón, y luego otra, y otra más. Hombres apoyados en las cercas, brazos cruzados, miradas expectantes. No habían venido a ayudar. Habían venido a ver caer. Isabel sintió una presión en el pecho, no porque dudara de Mateo, sino porque sabía cómo era el pueblo cuando olía debilidad. Caminó hacia el corral con paso firme. Mateo estaba allí, ajustando con calma una cuerda corta, revisando cada detalle como si el mundo alrededor no existiera. Hay mucha gente, dijo Isabel acercándose. Mateo levantó la vista y asintió. Lo sé. No tiene que hacerlo hoy, añadió ella. No le debe nada a nadie. Mateo guardó silencio unos segundos. No lo hago por ellos,
respondió. Lo hago porque él está listo. Y yo también. Isabel miró hacia el corral. El diablo estaba quieto, más atento que nervioso. Sus movimientos ya no eran bruscos. Había tensión, sí, pero no rabia. Si algo sale mal, empezó Isabel. Mateo negó suavemente con la cabeza. Nada sale bien o mal, dijo. Solo sale como tiene que salir. Los murmullos crecieron cuando Mateo abrió el portón del corral y entró solo. Algunos hombres se acercaron más, otros se rieron con desprecio. Ahí va el valiente, se escuchó decir, sin látigo, sin fuerza, como si el caballo fuera a entender. Isabel apretó los puños, pero no dijo nada. Mateo avanzó despacio. Cada paso era medido. El diablo lo observaba con atención absoluta. El aire parecía detenido. Nadie hablaba ya. Mateo se detuvo a 1 metro del caballo. Tranquilo, murmuró. Hoy no te voy a pedir nada que no puedas dar. Isabel sintió que se le humedecían los ojos. No sabía por qué esa frase le resultaba tan familiar. Mateo levantó la cuerda y la dejó caer al suelo. No la usó. Dio un paso más y apoyó la mano en el cuello del caballo, esta vez sin retirarla de inmediato. El diablo se tensó y luego respiró hondo. Un murmullo recorrió a los presentes. «Míralo. No puede ser». Mateo deslizó la mano con lentitud. No buscaba controlar, solo acompañar. «Eso es», susurró. Isabel casi no respiraba. Pasaron segundos eternos. Luego, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Se apoyó contra el cuerpo del caballo, dejando su peso con cuidado, sin subirse, sin exigir. El diablo dio un paso, luego otro. «¡Cuidado!», gritó alguien. Mateo no se movió. Se dejó guiar por el movimiento del animal. «Confía», murmuró. El caballo caminó despacio, con Mateo a su lado, apoyado, en contacto constante. No hubo explosión, no hubo violencia, no hubo espectáculo, y eso desconcertó a todos. «Eso no es domar», se burló un hombre. «Eso es perder el tiempo». Pero nadie se rió. Isabel notó algo que nadie más parecía ver. El rostro de Mateo estaba tenso, concentrado, pero no tenía miedo. Y el caballo ya no estaba huyendo. Después de unos minutos, Mateo se apartó y dio un paso atrás. El diablo se detuvo, giró la cabeza hacia él, y entonces ocurrió algo que hizo que el silencio fuera total. El caballo bajó la cabeza, no en señal de sumisión, sino de calma. Mateo cerró los ojos un instante. Isabel sintió que las lágrimas corrían por su rostro sin poder detenerlas. Eso no lo había hecho nunca, susurró don Julián, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Mateo salió del corral despacio. Sus piernas temblaban ligeramente. Isabel se acercó de inmediato. «¿Está bien?», preguntó. Mateo asintió, respirando hondo. «Sí», dijo. «Pero ahora viene lo más difícil». «¿Qué?», preguntó ella. Mateo miró a la gente reunida. «Convencerlos de que esto no se logra en un día». Los hombres comenzaron a dispersarse, confundidos. No hubo aplausos, no hubo reconocimiento, solo miradas incómodas, preguntas sin respuesta. «Pensé que iba a pasar algo más», dijo uno decepcionado. Isabel lo escuchó y entendió algo importante. La gente quería drama, no proceso. Querían caída o victoria inmediata. No estaban preparados para la paciencia. Esa noche, Isabel y Mateo se sentaron en el porche. El rancho estaba en silencio otra vez. «Hoy lo hizo frente a todos», dijo Isabel. «Ya no pueden negar que algo cambió». Mateo negó suavemente. «Todavía pueden», respondió. «Y lo harán». Isabel lo miró con seriedad. «Entonces, ¿por qué arriesgarse?». Mateo la miró a los ojos. «Porque si no lo hacía hoy, mañana alguien más lo obligaría a algo que no está listo para dar». Isabel asintió lentamente. Esa noche, el pueblo no durmió tranquilo, y el rancho tampoco, porque cuando algo empieza a cambiar de verdad,
Siempre hay resistencia. El amanecer llegó sin avisar, con un cielo despejado que contrastaba con la inquietud que flotaba sobre el rancho. Isabel no había dormido más de un par de horas. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del día anterior. La gente mirando, el silencio espeso, el caballo bajando la cabeza. No había sido una victoria, pero tampoco una derrota, y eso, en un lugar acostumbrado a los extremos, resultaba peligroso. Isabel salió temprano. El aire era fresco, casi engañoso. Desde la casa pudo ver que el portón del rancho estaba entreabierto. No recordaba haberlo dejado así. Un mal presentimiento le recorrió el cuerpo. Caminó con paso rápido hacia el corral. Mateo ya estaba allí, de pie, con el rostro serio. No estaba solo. Don Julián discutía con él en voz baja, pero tensa. «No puedes seguir así», decía el capataz. «Anoche vinieron 2 hombres del pueblo. Dicen que hoy regresan con una propuesta final». «¿Qué propuesta?», preguntó Mateo. «Llevarse al caballo», respondió Julián. «Hoy mismo». Isabel se acercó de inmediato. «¿Quién autorizó eso?», preguntó sin ocultar su enojo. Don Julián la miró con incomodidad. «Nadie, pero la presión es fuerte, señora. Dicen que si no lo vende, lo van a denunciar como animal peligroso». Isabel sintió un vacío en el estómago. «Eso es una amenaza», dijo. «Es una realidad», respondió Julián. «El pueblo ya decidió que ese caballo no tiene arreglo». Mateo no dijo nada. Miraba al suelo, con la mandíbula apretada. «No voy a venderlo», dijo Isabel con firmeza. «Y no voy a permitir que lo saquen por la fuerza». Don Julián suspiró. «Entonces prepárese para lo que viene». Cuando el capataz se fue, el silencio quedó suspendido entre Isabel y Mateo. «Lo siento», dijo ella. «No imaginé que llegarían a esto». Mateo levantó la vista. «Yo sí», respondió. «Siempre pasa cuando algo no encaja en lo que la gente cree correcto». Isabel respiró hondo. «Si quiere irse, lo entenderé», añadió. «No firmó para cargar con esto». Mateo negó con la cabeza. «Si me voy ahora, todo esto no habrá servido de nada». Se acercó al corral. El diablo estaba inquieto. Percibía la tensión, los cambios, las voces elevadas que se escuchaban a lo lejos. «Hoy no iba a entrar», dijo Mateo. «Pero tal vez no tengamos mañana». Isabel sintió un escalofrío. «¿Qué quiere decir?». Mateo la miró con seriedad. «Que hoy voy a montarlo». Isabel abrió los ojos. «¿Estás seguro?», preguntó. «Ayer no era el plan». «Ayer había tiempo», respondió. «Hoy ya no». Isabel quiso discutir, pero se detuvo. Vio en los ojos de Mateo algo distinto. No impulso, sino decisión. Una decisión pesada, asumida. Poco después del mediodía, 2 camionetas se detuvieron frente al rancho. Los hombres bajaron sin saludar. Sus miradas eran duras, prácticas. «Venimos por el caballo», dijo uno. «Hoy se va». Isabel se interpuso. «Mientras este rancho sea mío, nadie se lleva nada sin mi permiso». El hombre sonrió de lado. «Entonces haga que termine esto rápido», respondió. «Porque no vamos a esperar». Mateo no dijo nada. Entró al corral. El silencio volvió a apoderarse de todo. Isabel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. Quiso gritarle que se detuviera, que no valía la pena, que no arriesgara la vida por un animal, pero no lo hizo, porque entendió que no era solo por el caballo. Mateo se acercó despacio. El diablo se movió inquieto. El ambiente estaba cargado. No había calma como el día anterior. «Tranquilo», murmuró Mateo. «Pase lo que pase, no te voy a soltar». Isabel no supo si esas palabras eran para el caballo o para sí mismo. Mateo tomó impulso, y con un movimiento firme pero cuidadoso se subió. El diablo reaccionó de inmediato. Dio un salto brusco, giró, resopló con fuerza. «Bájate», gritó alguien desde afuera.
Isabel sintió que el mundo se le venía encima. El caballo dio otro movimiento violento. Mateo se sostuvo, no con fuerza bruta, sino con equilibrio. Su cuerpo acompañaba cada sacudida. «No lo enfrentes», susurró. «Muévete conmigo». Los segundos parecían eternos. El diablo relinchó, dio un par de vueltas más, y de pronto algo cambió. No se detuvo de golpe. No se rindió. Simplemente redujo la intensidad. Mateo respiraba agitado, pero seguía ahí. «Eso es», murmuró. El caballo caminó, primero tenso, luego más suelto. Isabel cayó de rodillas sin darse cuenta. Las lágrimas le nublaban la vista. Los hombres del pueblo se quedaron en silencio. Nadie se burlaba ahora. Nadie hablaba. Mateo desmontó despacio. Sus piernas temblaban. El diablo se quedó quieto. «No está domado», dijo Mateo mirando a los hombres. «Pero ya no está perdido». Uno de ellos escupió al suelo. «Eso no prueba nada». Mateo lo miró con cansancio. Prueba que no tenían razón. El hombre no respondió. Dio media vuelta y se fue. El otro lo siguió. Isabel se acercó corriendo. «¿Está bien?», preguntó sosteniéndolo. Mateo asintió, respirando con dificultad. «Sí», dijo. «Pero ahora la decisión es suya». Isabel miró al caballo, luego al rancho, luego al camino por donde se habían ido. Por primera vez en años, no dudó. «No se va», dijo. «Ni el caballo, ni usted». Mateo sonrió apenas, pero ambos sabían que aún no era el final. El rancho amaneció distinto al día siguiente, no por el clima, ni por los animales, ni por el paisaje que seguía siendo el mismo de siempre. Amaneció distinto porque la noticia ya había corrido. Mateo había montado a el diablo. No importaba que hubiera sido por pocos minutos. No importaba que el caballo no estuviera completamente domado. Para el pueblo, eso era suficiente para generar bandos, opiniones encontradas y una tensión que se sentía en cada saludo forzado, en cada mirada esquiva. Isabel lo notó desde temprano. Don Julián llegó serio, pero no hostil. Dos trabajadores se acercaron al corral con curiosidad genuina. Otros evitaban mirar siquiera en esa dirección. «Hay gente que dice que usted se arriesgó demasiado», comentó el capataz. «Y otros que creen que tal vez, solo tal vez, el caballo no estaba perdido». Isabel asintió. «Eso siempre pasa cuando algo desafía lo que creemos seguro», respondió. Mateo no apareció de inmediato esa mañana. Isabel lo buscó con la mirada varias veces. Cuando finalmente lo vio salir del establo, notó que caminaba con dificultad. «¿Está lastimado?», preguntó acercándose. Mateo negó con la cabeza. «Solo cansado», respondió. «El cuerpo recuerda cosas viejas cuando pasa por algo así». Isabel lo miró con atención. «No tenía que hacerlo», dijo. «Podría haber esperado». Mateo sonrió con cansancio. «A veces esperar es otra forma de perder», respondió. Esa mañana, un grupo de vecinos llegó al rancho. No venían a reclamar, venían a mirar. «¿Es cierto que ya se puede trabajar con el caballo?», preguntó uno. Mateo negó con honestidad. «Todavía no», respondió, «pero ya se puede empezar». Algunos asintieron, otros se fueron decepcionados. Isabel observó todo desde la distancia. Comprendió algo importante. El pueblo no estaba interesado en el proceso. Quería resultados rápidos, claros, sin matices. Pero la vida rara vez funciona así. Al mediodía, Isabel recibió una llamada del banco. La voz al otro lado de la línea fue educada pero firme. «Señora Montes, necesitamos garantías. El rancho sigue en evaluación». Isabel cerró los ojos. «Estoy trabajando en ello», respondió. «Solo necesito tiempo». Colgó con la sensación de estar caminando sobre una cuerda floja. Esa tarde, Isabel reunió a los trabajadores. «Este rancho no se va a manejar como antes», dijo. «Aquí no se va a imponer por miedo, ni a personas ni a animales.
Hubo silencio. Quien no esté de acuerdo puede irse, añadió. No habrá represalias. Algunos bajaron la mirada. Otros asintieron en silencio. Mateo observaba desde atrás, sorprendido. Más tarde, se acercó a Isabel. Eso le va a costar caro, dijo. Ya me costó caro huir una vez, respondió ella. No voy a hacerlo otra vez. Esa noche, el pueblo se reunió en la cantina. Las opiniones chocaban. Ese muchacho va a terminar muerto, o va a demostrar que todos estábamos equivocados. La viuda se está volviendo blanda. O valiente. Mientras tanto, en el rancho, Mateo entró al corral una vez más. Esta vez no para montar, solo para estar. El diablo se acercó sin tensión. Mateo apoyó la mano en su cuello. Permanecieron así varios minutos. Isabel los observaba desde lejos. Sintió una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que, aunque el pueblo empezaba a dudar, las consecuencias reales aún no habían llegado. Y llegaron a la mañana siguiente. Un funcionario del municipio apareció en el rancho con papeles en mano. Hay una denuncia, dijo. Debemos evaluar si el animal representa un riesgo. Isabel apretó los labios. ¿Y si no lo representa? El hombre se encogió de hombros. Entonces se quedará. Pero la decisión debe tomarse pronto. Mateo escuchó la conversación en silencio. Si tengo que irme para que el caballo se quede, empezó a decir. Isabel lo interrumpió. No, dijo. Ya decidí. Esa tarde, Isabel llamó a un evaluador independiente, alguien reconocido por trabajar con animales difíciles sin violencia. No era barato, era una apuesta. Mateo la miró con sorpresa. Eso puede salvar al caballo, dijo. O hundirme definitivamente, respondió ella. Pero es la única decisión que me deja dormir tranquila. Esa noche, Isabel escribió una carta que no sabía si enviaría. No al banco, no al pueblo, a Ernesto. Estoy intentando hacerlo distinto. Ojalá pudieras ver que el rancho aún respira. Al cerrar la carta, Isabel entendió que el destino del rancho ya no dependía solo de números. Dependía de no traicionarse otra vez. El día de la evaluación llegó sin ceremonias. No hubo rumores previos ni advertencias. Solo una camioneta blanca que se detuvo frente al portón del rancho, poco después de las 8 de la mañana. Isabel estaba preparada, o al menos eso creía. El evaluador bajó del vehículo con una carpeta bajo el brazo. Era un hombre mayor, de movimientos tranquilos y mirada atenta. No saludó con desconfianza ni con soberbia. Solo observó el entorno como quien sabe que los detalles hablan más que las palabras. «Buenos días», dijo. «Vengo a ver al caballo». Mateo estaba a unos metros. Isabel lo miró un segundo antes de responder. «Está en el corral del fondo», dijo. «Yo lo acompaño». El trayecto fue silencioso. El evaluador miraba las cercas, el suelo, los animales. Cuando llegaron al corral, el diablo levantó la cabeza, atento, pero sin señales de agresividad. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando con él?», preguntó el hombre sin apartar la vista del caballo. Mateo respondió con honestidad. «Semanas, sin forzarlo». El evaluador asintió lentamente. «Eso se nota». Isabel sintió que el pecho se le aflojaba apenas un poco. «Quiero verlo reaccionar», dijo el hombre. Sin espectáculo, sin prisa. Mateo entró al corral con la misma calma de siempre. No hizo nada extraordinario. Caminó, se detuvo, habló en voz baja. El diablo lo siguió con la mirada, pero no se alteró. El evaluador observaba cada gesto. «Este caballo no es peligroso», dijo finalmente. «Está herido», y aprendió a defenderse. Isabel cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. «Entonces», empezó a decir. «Entonces no hay motivo para retirarlo», concluyó el evaluador. «Pero sí una condición». Mateo y Isabel lo miraron atentos. «Este proceso debe continuar así», dijo. «Sin imposición, sin presión externa».
Si el caballo vuelve a ser forzado, todo lo avanzado se pierde. Isabel asintió sin dudar. No va a pasar. El evaluador guardó los papeles y se dio la vuelta. A veces, añadió, los animales solo reflejan lo que aprendieron de las personas. Hoy vi algo distinto aquí. Cuando se fue, el rancho quedó en silencio. Isabel apoyó una mano en la cerca. Las piernas le temblaban. Se queda, susurró. El caballo. Se queda. Mateo respiró hondo, como si recién entonces pudiera soltar todo el peso acumulado. Gracias por no rendirse, dijo. Isabel lo miró. Gracias por enseñarme que la fuerza no siempre es la respuesta. Esa tarde, el pueblo volvió a mirar al rancho, pero esta vez, las miradas eran distintas. No todas aprobaban, no todas entendían, pero ya no había burla abierta. Don Julián se acercó a Isabel. Tal vez hicimos las cosas mal durante mucho tiempo, admitió. Isabel asintió. Todavía estamos a tiempo de hacerlo mejor. Los días siguientes trajeron cambios lentos, reales. Mateo continuó trabajando con el diablo, sin apuro. Otros trabajadores comenzaron a observar, a aprender, a imitar. El caballo empezó a ser caballo otra vez. No perfecto, no obediente por miedo, sino presente, atento, confiado. Una mañana Isabel se detuvo frente al corral y lo vio moverse con tranquilidad. Sintió una emoción profunda, inesperada. No era solo por el animal, era por ella, porque entendió que su regreso al rancho no había sido un error, ni una obligación. Había sido una segunda oportunidad, para sanar, para decidir distinto, para quedarse. Esa noche, Isabel se sentó en el porche mirando el cielo estrellado. Mateo se acercó. Nunca pensé quedarme tanto tiempo en un lugar, dijo. Isabel sonrió. Yo tampoco pensé volver, respondió. Pero aquí estamos. El diablo relinchó suavemente desde el corral. No como desafío, como presencia. Y en ese sonido, Isabel supo que el rancho no solo había sido salvado, había sido transformado. Si esta historia te emocionó, déjanos en los comentarios qué te pareció y cuál fue el momento que más te tocó el corazón. Y si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en historias del campo, de caballos y de personas que cambian su destino cuando aprenden a escuchar en lugar de imponer.